Entonces nosotros queremos ir poco a poco, ir viendo cómo, de dónde nace la idea, pues, cuál es la programación detrás de estos software, por qué funcionan así. A pesar de que quizás nosotros vamos a manejar el método simplex, manual, digamos, por decir algo, o su comprensión en 4 o 5 variables, 4 o 5 restricciones, la misma idea se aplica pues en general, obviamente ya con el poder de cálculo de una. Decíamos en la clase anterior, no sé si lo recuerdan, que hay dos requisitos básicos para que nosotros tengamos a modo un problema de programación lineal para el método simplex. Decíamos nosotros que hay dos cosas. Tenemos que convertir nuestro problema a ecuaciones en las cuales todas las variables son positivas y el lado derecho es no negativo. En la clase anterior aprendíamos cómo todas nuestras restricciones poder convertirlas en ecuaciones. Normalmente nuestras restricciones son inecuaciones o desigualdades. Ya hablamos de cómo, si son menor o igual, qué tipo de variable hay que añadir, una de holgura, ¿verdad? Y si son de mayor o igual, una de superávit. Y también, pues, la naturaleza de qué hacer cuando el lado derecho es no negativo. Queremos el día de hoy hablar de cómo hacer la transición del método gráfico al método algebraico. Vamos a ilustrarlo con lo natural, ¿verdad? Un sistema de 2×2, pero las conclusiones que nosotros saquemos para una 2×2 las extrapolamos de manera natural para sistemas de mayor magnitud. Entonces voy a presentar por aquí la pizarra y queremos ver cómo hacer la transición de la solución gráfica a la algebraica ilustrándolo con este ejemplo, ¿no? Maximizar z igual a 2x más 3y, sujeto a 2x más 3 más y, perdón, menor o igual a 4, y x más 2y menor o igual a 5. Vamos a ver, vamos a ir haciendo una comparación de lo que sucede con el método gráfico y el método algebraico, ¿les parece? Entonces lo voy a ir poniendo por aquí. Vamos a hacer como una tabla comparativa. Ok, tenemos por este lado el método gráfico. En el método gráfico, ¿qué hacemos nosotros? Graficamos todas las restricciones, incluidas las de no negatividad, ¿verdad? Eso es lo primero que se hace para resolver, por ejemplo, este problema de programación lineal. ¿A qué equivale eso en el método algebraico? Su equivalente es esto. Representar el espacio de soluciones por m ecuaciones con n variables y limite todas las variables a valores no negativos. Siempre observen este detalle m, o sea, la cantidad de ecuaciones que yo tenga, será menor a la cantidad de variables. ¿Ok? Esto es sencillo. Saberlo por qué. Mediten ustedes en esto. ¿Verdad que para que haya una restricción, mínimo tiene que haber una variable, ¿verdad? ¿Cierto? Mínimo una. Algo que diga 3x o x sub 1 es mayor o igual a 100. Mínimo tiene que haber una variable. Ajá. Y esa variable tiene que ser no negativa. Entonces usted fijo, solo para esa ya tiene la restricción. X menor o igual que 100. Y aparte tiene que añadir la de no negatividad. Para cada variable usted ya tiene dos ecuaciones. Pero no solo eso. Acuérdese, según lo que vimos en la clase pasada, que si usted tiene una restricción del tipo menor o igual o del tipo mayor o igual, ¿qué hacemos nosotros para poder transformarla en una ecuación? Introducimos una variable más, ya sea de holgura o de superávit, ¿cierto? Entonces, eso hace que forzosamente siempre tendremos más ecuaciones que, perdón, más variables que ecuaciones, ¿verdad? Vamos a ver, de su conocimiento de álgebra lineal, ¿qué sabemos nosotros
acerca de cuando en un sistema de ecuaciones lineales tenemos más variables que ecuaciones. Hay infinitas soluciones. La teoría de álgebra lineal. Si yo tengo más variables que ecuaciones. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, en un sistema de 2×4, en uno de 3×5, donde tengo más columnas que filas? ¿Se acuerdan ustedes qué pasa? Soluciones infinitas, si no mal recuerdo. La mayoría de Infinito. casos. En efecto. A Eso menos, se por tiene que supuesto. es consistente o tiene infinitas soluciones. Muy bien, Ramón. Infinitas soluciones es lo normal que suceda, a menos que, solo hay una excepción, que hayan algunas ecuaciones que sean redundantes, ¿verdad? Esa es la única excepción a la regla. Si hay dos ecuaciones que en realidad son la misma, pues bueno, lo normal es que eliminemos una igual, ¿verdad? Pero puede ser de que nos quede una solución única. También pudiera ser que no haya solución, pero tiene que ser un caso muy raro, muy extraño, en el cual hayan muchas ecuaciones redundantes. Y que al reducir nuestro sistema, entonces resulta ser un sistema bien chiquito en el cual al final terminen habiendo o quizás la misma cantidad de ecuaciones y de variables y que el sistema sea singular, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces esas son como unas excepciones, pero la regla general es que siempre hayan infinitas soluciones, ¿verdad? Bueno, van a ver ustedes que eso tiene una aplicación acá. Porque, ¿qué sucede con el método gráfico? Vamos a ver, ustedes seguramente recordarán que aquí en el método gráfico hay un espacio de soluciones, o el espacio de soluciones, pues, consta de una infinidad de puntos factibles. ¿Se acuerdan lo que vimos en aquella clase? Que era el polígono que encierra, o donde es común, digamos, todas las restricciones, donde se intersectan los espacios, solución de cada una de las restricciones. ¿Sí? Pero eso es infinito porque queda un polígono. ¿Y cuántos puntos hay adentro de ese polígono? Infinitos. Entonces, si el espacio de soluciones consta de una infinidad de puntos factibles, ¿qué pasa con el método gráfico? Lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Con ustedes. Hace un momento. Bueno, nuestra teoría de álgebra lineal nos dice que un sistema con más variables que ecuaciones tiene una infinidad de soluciones factibles. ¿Se van dando cuenta cómo todo va encajando? ¿Cómo todo va cuadrando cuando vamos a pasar de lo gráfico a lo algebraico? Bien, ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos después en el método gráfico? Vamos a ver si se acuerdan de esta partecita. Una vez que uno ya ha graficado y ya tiene usted su espacio, solución, su polígono, digamos, de soluciones factibles, luego, por el teorema fundamental de la programación lineal, ¿se acuerdan que decíamos que en un conjunto convexo, como lo es un polígono, las soluciones, los máximos, los extremos, ocurren en los puntos de esquina? Entonces aquí nosotros lo que hacíamos era identificar los puntos de esquina factibles del espacio de soluciones, ¿verdad? Identificábamos cuáles eran esos puntitos porque son los candidatos a ser máximos o mínimos según sea el caso. ¿A qué equivale esto en el método algebraico que nosotros vamos a ver? Nosotros aquí a esto le llamamos determinar las soluciones básicas factibles de las ecuaciones. ¿Cómo funciona esto?
Aquí hay algo que se llama variables básicas y variables no básicas. Ya lo vamos a ver nosotros con más detalle un poquito más adelante, ahora cuando realicemos el ejemplo. A ver, ¿a qué le llamamos nosotros las soluciones básicas, factibles de un sistema de, no diría yo de un sistema de ecuaciones propiamente dicho, sino que es un problema, un problema de programación lineal? ¿Ok? Siempre hacemos n menos m variables 0. Estas se conocen como variables no básicas. O sea, las variables no básicas son las que nosotros vamos a hacer 0. Y siempre son n menos m. Estamos suponiendo que tenemos n variables y que tenemos m ecuaciones. Por ejemplo, si usted tuviese 7 variables y 4 ecuaciones, eso significa de que usted siempre tendría que tener 3 variables no básicas. 3 variables que usted las va a hacer 0. ¿Sí? Eso es una variable no básica, pues. Una variable a la cual nosotros la consideramos 0. A ver, recordemos un poco. Esto no es muy complicado, porque verdad que cuando nosotros estamos tratando de resolver un sistema, un problema de programación lineal, hacemos 0 algunas variables y vemos dónde se intersectan con el eje X o con el eje Y, la recta. Ese es uno de los puntos de esquina normalmente, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa también, ¿ok? Por ahí va la cosa también al identificar esos puntitos. Nosotros tenemos que probar todas las combinaciones. Acuérdese, siempre nosotros tenemos n variables y pensamos que tenemos m ecuaciones. Entonces, n menos m variables van a ser básicas. Al hacer, van a ser no básicas, perdón. Al hacer 0 todas esas variables, ¿qué me va a quedar? Un sistema de m por m. Usted lo soluciona, ese sistema de m por m, y sería el equivalente como que usted haya encontrado un puntito de esquina. Luego usted va a ir cambiando. Si hizo 3 variables no básicas en una ocasión, después cambia y hace otra tripleta. Las hace no básicas y resuelve el sistema que le queda. ¿Qué va a encontrar ahí? Es como que haya encontrado otro puntito de esquina. Y así usted tiene que hacer todas las combinaciones posibles de esas variables no básicas, de esas n menos m variables no básicas. Tiene que irlas combinando. Al final, sí, en efecto, la cantidad de puntos de esquina que usted va a tener viene dado por esa formulita que aprendió en estadística. ¿Se acuerda? La de las combinaciones con los factoriales. N factorial sobre n menos m factorial por m factorial. ¿Sí? Esa formulita que usted aprendió, esa cantidad de puntos va a tener que conseguir. Nuestro ejemplo es bien facilito porque solo es de, inicialmente es de 2 por 2, ¿verdad? Pero cuando introduzcamos las variables de holgura, tendremos 2 ecuaciones y 4 variables, necesariamente, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo vamos a tomar en cuenta un poquito más adelante. Por los momentos, sepa usted que esto es lo que hacemos, ¿verdad? A esto equivale determinar las soluciones básicas factibles de las ecuaciones. A ver, ¿qué seguía luego en ese orden cuando estábamos en el método gráfico? Cuando yo ya he identificado los puntos de esquina, ¿qué hacemos? Evaluar ese punto en la función máxima. Muy bien, aquí está. Usamos la función objetivo para determinar el punto de esquina óptimo de entre todos los candidatos. Usted ya tiene los candidatos, ¿verdad? Ya los eligió. Ya son unos poquitos, unos cuantos. Una cantidad finita. Ahora utiliza la función objetivo. ¿En cuál de ellos, cuando yo la evalúo, me da el mayor valor o el menor, según sea el caso? Bueno, ese es el último paso para encontrar la solución. ¿A qué equivale eso en el método simplex?
a usar la función objetivo para determinar la solución factible básica óptima de entre todas las candidatas. Por hoy, solamente por hoy, nos vamos a enfocar hasta aquí. Vamos a llegar hasta aquí, hasta determinar las soluciones básicas factibles. Vamos a ver más o menos cómo funciona esto, ¿no? O sea, sí lo podemos llegar hasta aquí, pero esto ya va a ser cuando miremos el método simplex en general. Así es que bueno, yo les había dicho a ustedes que íbamos a utilizar, cuando ya hemos visto esto, ¿verdad? Las comparaciones de cómo se pasa de una forma a otra. Miren que esto lo estoy pensando yo en uno de 2 por 2, pero acá ya lo estoy pensando en uno de n por m, ¿verdad? ¿Sí? De cualquier tamaño. Esa es la ventaja que tengo al pasarlo al método algebraico. A ver, entonces, si yo quiero resolver este, estarán de acuerdo ustedes en que yo necesito introducir algunas variables acá para convertir esto en una ecuación. Lo voy a aislar, por cierto. Me lo voy a llevar para acá para tratarlo por aparte. A ver. Ya sabemos que es sujeto a estas restricciones, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, para trasladar esto a un problema algebraico, llevarlo al método simple, pues, en realidad tengo que escribir los x más y. Y se acuerdan que como aquí dice menor o igual, ¿qué introducíamos según la clase anterior cuando teníamos un menor o igual? Cuando el tipo de desigualdad es menor o igual, ¿qué introducimos? Una variable de holgura. Sumamos, ¿verdad? Una variable de holgura. Entonces, ¿les parece si por ejemplo aquí yo pongo más S sub 1? Y el objetivo es que ya no sea una desigualdad, sino que ahora lo hayamos convertido en una ecuación. Entonces, mire, 2x más y más S sub 1 igual a 4. Este S sub 1 es lo que nos sobra, ¿verdad? Lo que le hace falta, digamos, a 2x más y para hacer 4. Puede ser 0, no lo olvides. A ver, ¿cómo lo convertiríamos a una ecuación? Fácil. X más 2y. Y aquí introduzco una nueva variable de holgura, porque también es de menor o igual, ¿verdad? Entonces le sumo x sub 2 igual. ¿Ok? Estas serían mis restricciones. Que ya no serían restricciones, sino que ecuaciones, ¿verdad? Claro, nosotros sabemos aquí que x, y, s sub 1 y s sub 2, todas y cada una de ellas son mayores o iguales que 0. Ay, perdón, aquí no es 4, ¿verdad? Mejor además este es un 5. Entonces, como lo ven, lo tengo en la forma para aplicar el método simplex. Entonces, por un momento les voy a pedir yo que vayamos a GeoGebra y que lo miremos, pues que lo examinemos y hagamos una comparación de lo gráfico con lo algebraico. Pregunta, ¿cuántos puntos de esquina me van a salir en este sistema? Si yo tengo 4 variables y tengo 2 restricciones, 2 ecuaciones, pues mejor dicho. Aquí lo que vale son las ecuaciones. No tome en cuenta las de no negatividad, solo las que son ecuaciones. Observen que a estas no le añado
no le añado esa condición, ¿verdad? De ponerle una variable de holgura. Sino que estas solo son condiciones que yo tengo que tener en mente. Ni X, Y, S1, S2 son mayores o iguales que 0. Fíjense ustedes que como la regla es una regla de combinaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de esa formulita? Más o menos iba así, ¿verdad? Vamos a ver si hay aquí. Yo creo que uno de estos debe de funcionar. Combinación de n en m. Y lo voy a poner, yo sé que va un poquito al lado, ¿verdad? Un poquito más acá la n y la m, pero bueno, no encuentro la sintaxis aquí. No sé si este me hubiese servido. Déjenme ver. Aquí tendría que ser n y m. Igual sale. ¿Ok? Entonces esto era la siguiente fracción. N factorial sobre m factorial multiplicado por n menos m factorial. Es la formulita de las combinaciones. Eso quiere decir que en este ejemplo que nosotros manejamos, que tiene 4 variables y 2 incógnitas, entonces esto va a ser 4 factorial sobre 2 factorial y 4 menos 2 es 2, ¿verdad? También, entonces aquí por 2 factorial. ¿Cuánto le da esto en la calculadora? A ver, 4 factorial es 6, 24. Y 2 factorial, Quédate. 6 me dio a mí. No sé. 6, Ahí ¿verdad? estoy yo. Ok. Ah, bueno. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener 6 puntos de esquina en esta ocasión. O sea, son 6 a los que vamos a acudir. Claro, ustedes tomen en cuenta de que dentro de estos 6 puntos de esquina, hay algunos que son no factibles, ¿sí? Y que hay que despreciarlos. Ya vamos a ver nosotros más adelante que el método simplex tiene dos condiciones que nosotros tenemos que implementar. Una es la condición de factibilidad y otra es la condición de vamos a ver, optimalidad sería lo correcto, ¿verdad? Entonces esas dos condiciones nosotros tenemos que introducirlas. Digamos que es, una vez que usted comprende esas dos condiciones, las condiciones de factibilidad y la de optimalidad, entonces está listo para el método simplex porque lo demás es puro Gauss-Jordan, cuestión que usted ya conoce, ¿verdad? Ok, entonces van a ser 6 puntos los que nos va a tocar calcular algebraicamente. ¿De dónde salen estos? Yo los voy a llevar a GeoGebra y que ahí tratemos de resolver muchas de estas cosas. Déjenme interrumpo aquí un momento. Y les voy a compartir la pantalla completa, porque sin duda habrá momentos en los que necesitaré estarles mostrando, perdón, las dos cosas a la vez. Ok. Entonces, aquí debería estar viendo GeoGebra. Acuérdense que normalmente lo resolvemos metiendo este sistema, ¿verdad? 2x más y menor o igual que 4. Lo pongo por aquí. 2x más y menor o igual que 4. Y aquí como solo son 2, así. Y voy a poner el i de un solo, que creo que quedaba por aquí. Y
la segunda inecuación, que es x más 2y menor o igual a 5. X más 2y menor o igual a 5. Y poníamos que x mayor o igual a 0. Y también la condición de no negatividad de y mayor o igual a 0. Voy a borrar todas estas y que aparezca una sola. Voy a ponerla todas ellas juntas. A ver, por alguna razón no me las está poniendo. Déjenme chequear. A, habíamos dicho y B, y C, y D. Hoy sí. Ok, ahí está. No sé si debo ampliar esto un poquito. Ok, aquí está el espacio de soluciones. Ustedes se acuerdan, tenemos que encontrar este punto, este punto, este punto y este punto. Alguien dirá, solo son 4. ¿Por qué dijimos allá que íbamos a encontrar 6 puntos de esquina? No lo olvides. Este de aquí es un punto de esquina también. ¿Qué fue lo que pasó? Que quedó fuera de la solución factible. Pero punto de esquina es una de las intersecciones de las ecuaciones, ¿verdad? ¿Y qué pasa con este otro de aquí? También es un punto de esquina. Es la intersección de la recta X, y igual a 0 con esta de aquí, ¿verdad? Que supongo que ha de ser, vamos a ver, no sé cuál es esta. Es esta. X más 2y menor o igual a 5. Entonces, no es que solo sean 4, lo que pasa es que estos son no factibles, este y este, ¿verdad? Entonces, en realidad son 6, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, pregunta, si yo lo hiciera algebraicamente, ¿cómo haría para obtener estos puntos? Estos 6 puntos. Pues es bien fácil. Agarro este sistema de ecuaciones y voy haciendo 2 variables básicas a la vez. Por ejemplo, y resuelvo el sistema de ecuaciones que me queda. Por ejemplo, variables no básicas. A ver, ¿por qué digo yo que 2 variables a la vez? Porque acuérdense, yo les dije, siempre hacemos n menos m variables no básicas. Es decir, que van a valer 0, pues. Y en esta ocasión, n es 4 y m es 2. Si usted resta 4 menos 2, significa que van a haber 2 variables no básicas a la vez. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago que S sub 1 y S sub 2 sean las variables no básicas? ¿En qué se transforma el sistema de ecuaciones? ¿Verdad? No meta la esta última, sino solo esta de 2 ecuaciones con 4 variables. ¿En qué se transformaría? En 2x más y igual a 4, porque acuérdese, S sub 1 es 0, y x más 2y igual a 5, ¿verdad? Bueno, resolvamos eso. Yo creo que aquí se puede resolver en GeoGebra. Vamos a ver. Vamos aquí a donde dice cálculo simbólico. Y si resolvemos por aquí, creo que se meten dentro de
dentro de llaves. ¿Cómo iba esto? 2x más y igual a 4. Dos x más y igual a 4. Y si no estoy mal, esto se separa con comas. Y el otro sería x más 2y igual a 5. X más 2y igual a 5. Y creo que aquí le damos este y me lo resuelve. Ok, entonces, ¿quién es este 1,2? Es este, miren. Este puntito que tenemos aquí, este punto de esquina. ¿Se dan cuenta? Cuando dice la variable básica, las variables, perdón, no básicas, S sub 1 y S sub 2, entonces me da este punto de esquina. Ahora, si me regreso aquí y pruebo con otra combinación, por eso estamos hablando de que yo tengo que probar todas las combinaciones, digamos que mantengo a S sub 1, pero en lugar de S sub 2, por ejemplo, yo pongo aquí a la X. Ahora, son variables no básicas. Por cierto, aquí, ¿verdad? Había puesto variables no básicas X y quería ver cuál era el punto de esquina que me salía. E va a ser punto de esquina. El punto de esquina asociado con este era, ¿cuánto habíamos dicho? 1,2, ¿verdad? Ah, pero pregunta, ¿cómo me queda el sistema de ecuaciones si X vale 0 y S sub 1 vale 0 también? ¿En qué se convertiría este sistema? A ver si están ustedes de acuerdo conmigo. Esto se convertiría en... A ver, este es 0, así que esto desaparece. Se convertiría en Y una ese, recta. ajá, y ese sub Una 1 recta horizontal. también es 0, ¿verdad? Quedaría así. Y acá por este otro lado, solo desaparece la X, porque ese sub 2 no es 0, no es una variable no básica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería resolver esto, y igual a 4 y 2y más s sub 2 igual a 5. ¿Sí? ¿Quién sería esto? Bueno, nos vamos por aquí e introducimos. A ver, y igual a 4. Yo sé que ustedes lo pueden resolver esto más fácil, pero bueno, para seguir un procedimiento estándar lo voy a ir haciendo acá. Y igual a 4 y 2y más s sub 2 igual a 5. Solo ese le voy a poner. ¿Okay? ¿Qué pasa si le doy resolver? ¿En qué queda? Y vale 4 y S vale menos 3. Claro, a mí no me interesa S, sino que me interesa la parejita X, Y, ¿se acuerdan? Estas son variables artificiales, bueno, si se pudiera decir artificiales, variables que yo he introducido. No quiero utilizar el término variable artificial, porque más adelante hay un término aquí, ¿verdad? Dentro de la clase que se llaman variables artificiales. Entonces pudiera haber una confusión, ¿verdad? En ese sentido. Esta es una variable de holgura. Mi respuesta al final es en términos de X, Y. Aquí, Y vale 4. La pregunta es, ¿cuánto vale X? Acuérdese que como X es una variable no básica, esta vale 0. O sea que la solución es el punto 0,4. ¿Quién es ese punto aquí en GeoGebra? ¿Quién es 0,4? 0 en X, 4 en Y. Es este puntito, ¿eh? ¿Se acuerdan que era una de las soluciones no factibles? A ver, y así sigo. ¿Qué pasa si ahora las variables no básicas que yo hago es S sub 1 y Y, digamos?
sería el punto de esquina asociado a hacer esas dos variables no básicas. Obviamente ya no sería este mi sistema de ecuaciones. ¿En qué se convertiría? Vamos a ver, la y vale 0 y ese sub 1 también. O sea que aquí solo me va a quedar 2x igual a 4 y acá desaparece la y, ¿verdad? Que vale 0. Así. 2x igual a 4 y x más s sub 2 igual a 5. ¿Quién es la solución? Veamos, vengamos por acá. 2x igual a 4, coma, x más s igual a 5. X más s igual a 5. Entonces observen que aquí x vale 2 y s es igual a 3. Claro, esa es una variable de holgura que yo he introducido y no me interesa su valor, sino que lo que me interesa es que x vale 2. Y y, como es una variable no básica, y vale 0. Entonces aquí tendríamos 2, 0. Ese sería el punto de esquina asociado a esta variable no básica. ¿Okay? Vamos a ver, ¿quién es ese? 2,0, este puntito de aquí. Entenderán ustedes que si yo sigo probando con todas las combinaciones para hacer dos variables básicas a la vez, me va a ir saliendo este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí. Probémoslo. A ver, ya probé siendo S sub 1 una variable básica, todas las otras. Ahora voy con, ¿qué sería? S sub 2. ¿Cuáles son todas las combinaciones para S sub 2? Ya la tengo con S sub 1. ¿Qué les parece si ahora la acompaño de X y de Y? S sub 2 con X. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. ¿Cuál sería el sistema de ecuaciones asociadas? S sub 2 y X. Aquí voy a desaparecer esto. Aquí voy a desaparecer la X. Y voy a desaparecer a S sub 2. Solo quedaría este sistemita. Y más S sub 1 igual a 4 y 2y igual a 5. ¿Ok? ¿Cuánto me quedará esto de respuesta? A ver, esto significa que y es igual a 5 medios, ¿verdad? ¿Sí? Porque este 2 lo mando a dividir allá, a 2.5. Y bueno, S sub 1 tendrá que ser 1.5, 3 medios, para llegar a 4. Pero de todos modos, el valor de S sub 1 no me interesa. Lo importante aquí es que en este X vale 0 y Y vale 5 medios o 2.5, como usted lo quiera poner. Aquí 5 medios. A ver, ¿quién es ese punto? 0,5 medios. 0 en X, 5 medios en Y. Es este punto de esquina. ¿Se dan cuenta cómo va cuadrando? Lo algebraico con lo geométrico. ¿Sí? Es este puntito de aquí, el que me está dando. También es un candidato a hacer solución. ¿Qué otras combinaciones me quedan de variables no básicas? A ver. S sub 2 con Y. ¿Qué pasaría? ¿Quién sería el punto de esquina asociado? Chequeemos. Aquí se iría esta Y. Y aquí se irían estos. Entonces aquí quedaría que X es igual a 5. Y claro, aquí sería 10 más S sub 1 igual a 4. S sub 1 tiene que ser menos 6, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que X vale 5. Y como Y es una variable no básica, entonces Y vale 0.
¿Quién es el punto 5,0? Aquí de nuevo GeoGebra. ¿Dónde está 5 en X y 0 en Y? Aquí. Otro de los puntos de esquina, pero que habíamos dicho nosotros que era no factible, ¿verdad? No importa, pues ahí me lo va dando. Estamos viendo cómo hacer una transición de lo geométrico a lo algebraico. ¿Cuál es la última combinación que me queda aquí? De variables. ¿Están de acuerdo que la única que me queda es que X, Y sean variables básicas? No básicas, quiero decir, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de esquina asociado? Bueno, si X y Y son 0, entonces el punto es 0,0. Ni resuelva nada, ¿verdad? Ni plantee sistema de ecuación. Le va a quedar S sub 2 igual a algo y S sub 1 igual a algo. Ahora, cuando lo ponga por aquí, si este es 0, le va a quedar S sub 1 es 4. Y si estos dos son 0, le va a quedar S sub 2 igual a 5. Lo importante es que X y Y son 0 y 0. Entonces, aquí tiene todos los puntos de esquina asociados. ¿Qué tiene que hacer ahora? Evaluar en la función objetivo. ¿Cuánto queda este en la función objetivo? ¿Cuánto queda este en la función objetivo? Lo que le llamamos la condición de optimalidad. Esto que estamos haciendo aquí no es el método simplex. Es simplemente una explicación, un argumento para que ustedes entiendan el por qué el método simplex hace lo que hace más adelante. Cuando en el método simplex le hablen a usted de variables no básicas y de variables básicas, entonces usted va a entender. Cuando el método simplex le diga haga tantas variables igual a 0, usted también lo va a comprender, ¿verdad? Siempre son n menos m variables las que uno debe de hacer 0 en el método simplex. Estamos hablando de que hay que ir evaluando condiciones de factibilidad y después condiciones de optimalidad. Entenderán ustedes, por lo que yo les he dicho, que es prohibitivo pensar que nosotros vamos a encontrar los puntos de esquina para un sistema ya, por ejemplo, uno de 10 por 20 sería lo correcto a decir, ¿no? Uno que tenga 20 variables y 10 ecuaciones, ya es prohibitivo pensar en eso. Porque ¿cuántos puntos de esquina tendría que encontrar usted? 20 factorial sobre 10 factorial por 10 factorial. ¿Cuánto sale eso en la calculadora? Vamos a ver. 20. ¿Dónde ¿Cuánto está el dijo que factorial? era? ¿Ah? ¿Cuánto eran las ecuaciones que iba a tener 10 y 20 variables. ahorita? ¿Alcanzan a ver ahí? Dice, pues, sí, 184.726. a ver si se puede. Sí se puede, ¿verdad? Pero para el examen yo creo que no las alcanzan a sacar. ¿Verdad? O sea, sí se puede. Si usted y yo nos dedicamos todo este año solo a eso. Es prohibitivo, ¿verdad? Ya solo pensar en uno de 20 por 10, humanamente. Pero conocer esto para cantidades pequeñas nos ayuda a extrapolarlo. Lo demás lo hacen las máquinas, ¿verdad? Ustedes ya vieron, pues, que las máquinas no andan con cosas para resolverle uno de 8 por 8, uno de ciertas cantidades, y utilizan el método simple. Porque, ¿en cuánto hace la máquina 184.756 cálculos? ¿Cuánto se tardará para hacer eso? Creo que segundos. Pregúntele a Google cuánto se tarda una máquina en hacer un cálculo. Si no estoy mal, son 2 billonésimas de segundo. Puede ser que esté equivocado, pero si no estoy mal, son 2 billonésimas de segundo. O sea, esto para ellos es un juego, ¿verdad? Nosotros es que nos complicamos un poquito. El CPU no vino así con tanta
con tanta capacidad de cálculo, ¿va? Al mismo tiempo. No nos equiparon tan bien, pero nos dieron una inteligencia artificial poderosísima, ¿va? Que no la tienen ellos. Es la gran diferencia.